La situación geopolítica actual es tan complicada que parece que los países se están dividiendo entre los buenos y los malos. Y dependiendo qué medio de comunicación estés viendo, te darás cuenta quién es el bueno y quién es el malo. En este caso, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dejando mucho que desear. Y sobre todo ahora que está dejando fuera de la lista de invitados a la cumbre por la democracia a algunos de sus aliados de la OTAN. ¿Y quiénes son? Ustedes preguntarán. ¿A quién se atrevería Estados Unidos a dejar fuera de esta cumbre? Sobre todo porque se supone que es democrática, con la voz de todos. Pues en este caso fue a Turquía y a Hungría. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con sus altos estándares de democracia y de derechos humanos. Pero no, esta es la escueta excusa que puso Estados Unidos para no invitarlos. ¿Quién se cree Biden que es para juzgar a los demás países? ¿Un mesías de la democracia o de la libertad, como se hacen llamar los estadounidenses? Estos dos países fueron desairados por Estados Unidos y obviamente si Estados Unidos dice ellos dos no pasan. Él es prácticamente el cadenero y el dueño del lugar. En este caso, estos dos países fueron desairados de la interpretación inaugural de la cumbre del año pasado, un evento que, a pesar de haberse realizado solo 2 veces, Biden ha elogiado como uno de sus logros característicos de política exterior. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que tanto Turquía como Hungría, los participantes de esta cumbre 2021, habían recibido una invitación para el evento de ese año, además de algunas adiciones. Sin embargo, dijo que la administración de Biden no estaba interesada en que este evento fuera visto como un juicio integral sobre la fortaleza de la democracia de otro país, por lo que no podían invitar ni a Turquía ni a lo que es Hungría. En este caso, Rob Bersinski, el director senior de Derechos Humanos y Democracia en el Consejo de Seguridad Nacional, le dijo a Al Monitor que si bien Turquía era un importante aliado de Estados Unidos en la OTAN y un socio increíblemente importante, Washington había sido bastante claro en términos de su evaluación del estado de democracia y los derechos humanos en el país, a saber que estaba decayendo, según él, porque en este caso Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, había anunciado previamente que se realizarían lo que son las elecciones presidenciales de forma normal, que no habría ningún retraso, esto después del terrible terremoto y los terremotos que siguieron después de uno que pues prácticamente devastó a más de la mitad del país, pero tras las consecuencias de este terremoto, a Recep Tayyip no le quedó de otra que aceptar ciertas cosas, en este caso ratificar la membresía de Finlandia en la OTAN, pero no la de Suecia, como para tratar de hacer que los países de la Unión Europea, de la OTAN, le entregaran apoyo para ayudar a los ciudadanos que sufrieron por un desastre natural. Probablemente contribuyó a la decisión de dejarlo fuera de la lista por segunda vez este hecho de que sí acepta a Finlandia, pero no a Suecia. Si bien Erdogan no ha descartado admitir a Suecia en esta alianza, enfatizó que la negativa de Estocolmo a entregar a más de 210 presuntos terroristas a la custodia turca fue el factor decisivo. Pero finalmente, Erdogan había sido el aliado más fuerte, o de los dos aliados, el más fuerte que tenía Rusia en ese entonces. Vimos cómo Erdogan realizaba todo tipo de negociaciones en voz de Rusia en frente de lo que es Ucrania y la famosa Organización de las Naciones Unidas, que no ha hecho absolutamente nada en este conflicto más que culpar a la propia Rusia. No ha señalado ningún castigo a Estados Unidos, a pesar de que han salido diversas señales que necesitan ser vigiladas. Si no por la ONU, por lo menos alguna institución de todas las que han estado señalando con el dedo
a Rusia, pero se olvidan precisamente de todo lo que ha hecho Estados Unidos. A ellos obviamente no los pueden acusar de nada porque él es el jefe. En el caso de Hungría, que Biden denunció memorablemente como totalitaria desde el 2020, ha caído en desgracia entre los aliados de la OTAN. ¿Por qué? Por su simple negativa a apoyar las sanciones más estrictas que la Unión Europea ha intentado implementar contra la industria rusa del petróleo y el gas, porque obviamente Hungría tiene aproximadamente más del 80% de su gas natural proveniente de Rusia, por lo que Budapest ha señalado repetidamente que un embargo dañaría la economía de Hungría y otras naciones europeas mucho más de lo que castigaría realmente a Moscú por este conflicto en Ucrania. Y se está viendo ahora cómo Hungría hasta cierto punto sigue flotando, mientras que diversos países, incluido Alemania, que era como quien dice uno de los de la Unión Europea más ricos, con mayores recursos, pues ahora no tiene nada. Tras la destrucción de estos famosos gasoductos Nord Stream 1 y 2, que ya se ha señalado en diversas ocasiones que el propio Estados Unidos es el culpable junto con Noruega, Dinamarca y estos países nórdicos que tienen hasta cierto punto petróleo y gas, pues simple y sencillamente dejaron en bancarrota, en la nada, a Alemania, con tal de hacer daño a Rusia. Y mientras tanto Rusia está vendiendo su petróleo y su gas a otros países al precio que es, sin meterse en ningún problema con la Unión Europea. En este caso, continúa haciendo negocios con Hungría precisamente porque tomó la decisión de no implementar estas sanciones. Económicamente no le conviene y por eso también ha sido rechazado por Estados Unidos. La oficina del primer ministro húngaro reiteró a principios de esta semana los llamamientos a un alto al fuego en Ucrania y al mismo tiempo condenó la decisión del Reino Unido a enviar municiones con uranio empobrecido a Kiev. Esta oposición del país a permitir que Ucrania ingrese a la Unión Europea, dijo, no cambiará, a menos que se cumplan las normas básicas de derechos humanos. Esto con respecto al uso de los idiomas de la Unión Europea en Ucrania. Lo dijo el propio jefe de la oficina del primer ministro, aunque Hungría ha expresado su apoyo para que Finlandia y Suecia sí se unan a la OTAN, pero no está muy seguro, no hay garantías y sobre todo porque Rusia ha estado callado con ese tema. Hungría no aceptará que Ucrania se una a la OTAN, eso sí es un hecho, tampoco a la Unión Europea, mientras Kiev continúe discriminando a los húngaros étnicos que viven en Transcarpatia, declaró el propio ministro de Relaciones Exteriores. Szijjártó agregó que planteó este tema en una reunión con la secretaria general adjunta de los Derechos Humanos de la ONU, pero tampoco le hicieron mucho caso. Finalmente, todos están apoyando a Ucrania en este punto. No importa lo que diga Hungría, no importa lo que diga Turquía, aquellos países que ya se sienten un poco preocupados por todo el poder, dinero y armas que le han estado entregando a Ucrania, que finalmente llegará a un punto en el que tendrá que devolver también. Hasta cierto punto es peligroso, sí, pero sobre todo, lo que es más peligroso es el poder que se le está dando a Biden. En este caso, esta cumbre por la democracia que tendrá lugar del 28 al 30 de marzo en Washington le da como tal pie a Estados Unidos para sentirse el dueño de la cumbre, de decir quién entra y quién no, porque debemos recordar que en este mismo contexto, pues Estados Unidos impulsó la idea porque finalmente de alguien tiene que llegar la idea de que a Rusia o al presidente ruso Vladimir Putin, en el momento en el que salga de su país y pise el suelo de cualquiera de los miembros de la Unión Europea y de la OTAN, podría ser encarcelado por crímenes de guerra. ¿Y Ucrania? ¿Y Volodymyr Zelensky? ¿Y el expresidente de Ucrania que estuvo en todo este asunto de Crimea y del Donbass en el 2014? ¿Nadie va a hablar de esos temas? ¿De las masacres que hay en estos lugares desde hace muchos años? Nadie va a tocar a Zelensky, obvio, porque él es el héroe en las caricaturas que se están formando. Pero ¿alguien va a hacer algo contra Barack Obama, contra el propio Biden,
que impulsaron estas guerras, tanto en Irak como la de Vietnam. Ahora todo lo que está impulsando en este asunto Biden con Ucrania, todas las armas, recursos, todas las personas que están muriendo con las armas de los estadounidenses, el ataque que hicieron a Siria hace un par de días, ¿nadie le va a decir nada a Estados Unidos? ¿Nadie le va a decir nada a Biden? ¿No son criminales de guerra también? Hay que ser justos en esta vida. Si vas a señalar a uno, acuérdate que del otro lado tu jefe también tiene cola que le pisen. También tiene que dar la cara por las cosas que ha hecho, por las vidas que ha arrebatado. Pero nadie le dice nada a Estados Unidos. Lamentablemente, ahora continúa siendo el líder y hasta que no se le quite ese poder, las cosas parece que no van a cambiar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.